Muerte en el Nilo 2. En el episodio anterior, entramos a fondo en la excavación e investigación del templo de millones de años de Tutmosis III en Luxor. El proyecto, dirigido por Miriam Seco, es de una gran riqueza arqueológica. Después de completar su análisis, viajaremos al lejano sur, a Asuán, donde un equipo de la Universidad de Jaén está investigando cada metro de la necrópolis de Kubert el Jawá. Pero antes, veamos la vida cotidiana en tiempos de Tutmosis III y la reina Hatshepsut. Una de las incógnitas que se está empezando a despejar es la vida cotidiana, incluyendo viviendas, usos sociales, salarios de los constructores de los templos. Sus barrios y ciudades están aflorando en la orilla de los muertos. Me encuentro ante los restos de los antiguos almacenes que se utilizaron para la construcción primera del templo. Llama muchísimo la atención la forma que tiene, esta forma en zigzag, lobulada, que no sabemos muy bien el porqué. Algunos arqueólogos piensan que tiene una cuestión estructural, otro que delimita una serie de espacios. No lo sabemos a día de hoy. Lo que es realmente curioso, que en la ciudad perdida, la Golden City, que acaba de aparecer muy cerca de aquí, también hay muchas construcciones de esta forma tan curiosa. Esperemos que pronto la arqueología nos desvele el misterio, por qué los clásicos almacenes rectangulares fueron sustituidos por estas formas curiosas, lobuladas y en zigzag. La Golden City, ciudad dorada de Luxor, se ha considerado uno de los más grandes descubrimientos de la egiptología. Al atravesar las calles y contemplar el interior de las casas de la Golden City, el tiempo verdaderamente parece haberse detenido. Esto es increíble. Esta ciudad fue abandonada hace unos 3.300 años y parece que fue construida ayer. Los ladrillos de adobe perfectamente intactos y lo más sorprendente, que fue abandonada súbitamente, a la carrera, y de hecho podemos ver los ajuares domésticos, cerámica y otros útiles dentro de las casas. ¿Por qué la abandonaron? Quizá por la crisis del monoteísmo, quizá porque sencillamente habían terminado el templo, no lo sabemos. El tránsito por las calles de la ciudad perdida de Kurna el Maray nos deja imágenes como la de este esqueleto que está siendo consolidado in situ. En un principio la egiptología se centró en los grandes relatos, los faraones, sus pirámides, sus tumbas y sus templos. Pero a medida que la ciencia avanza, se interesa por la vida cotidiana, cómo era la población del Antiguo Egipto, cómo vivía, qué comía, cómo se vestía y qué enfermedades padecía. Por ello, la recién descubierta ciudad perdida, la Golden City, resulta del todo fundamental, pues ilumina zonas oscuras de esta vida cotidiana que aún desconocíamos. Las informaciones que se desprenden del estudio de la vida cotidiana de los trabajadores de la Golden City son perfectamente extrapolables a las zonas residenciales de los obreros de los grandes templos de la orilla oeste de Tebas. Esta ciudad perdida viene a rellenar muchos huecos que aún existían en la egiptología y tenemos la suerte que nos la pueda explicar su propio descubridor, el famoso doctor Zahi Hawass. La egiptología sigue dando sorpresas y el último gran hallazgo ha sido la Golden City, la ciudad perdida de Amenofis III. ¿Cómo fue el hallazgo? ¿Cómo se supo identificar que era la ciudad perdida? Como sabes, cuando empezamos la excavación, nunca pensé que podríamos descubrir la ciudad. Llegamos allí para excavar cerca del templo de Ramsés III en Medinet Habu, porque quería encontrar el templo funerario de Tutankamón, ya que en esa área encontramos el templo de Ay, que ascendió al trono después de Tutankamón, y el templo de Horemheb, y porque en esa zona se excavaron 3 estatuas de Tutankamón. Al principio encontramos una casa, y después de eso, la ciudad empezó a ser increíble. Esta es la ciudad más grande jamás encontrada en Egipto. Deir el Medina es parte de mi ciudad. En realidad, la ciudad es llamada por Amenofis III de Daslin Aten, el deslumbrante Aten. Y Amenofis III también denomina su palacio el deslumbrante Aten, y su nombre el deslumbrante Aten. Conocíamos la existencia de la ciudad, pero nadie pensaba
que íbamos a descubrirla, pero la encontramos. La ciudad está dividida por una gran calle, con increíbles edificaciones en zigzag. Tiene un área para la administración. Why this form? Es una especie de distinción. Estos zigzags, muros serpenteantes, fueron construidos para separar la zona administrativa de la zona industrial de producción. Encontramos tiendas para fabricar sandalias, tiendas para fabricar ropa. Hacían todo esto para el palacio. Tiendas para fabricar cerámica, joyería y talleres de ladrillos de adobe para construir el palacio y los templos. También encontramos la zona porque en el templo de Amenofis III, en Qom el Hatam, construyeron el templo con ladrillos de adobe. Y allí había estatuas de Sekhmet. Y encontré las tiendas donde hacían estas estatuas. Sekhmet era la diosa de la curación. Tenemos muros de 3 metros de altura. Dentro tenemos inscripciones que nos dicen: el templo de Atón fue encontrado en realidad. Encontramos también inscripciones que nos hablan del secado de la carne que usaban en el quinto festival de Amenofis III. Y los carniceros, en la corte de Ja, que era el director del palacio y vivió en Der al-Medina. Der al-Medina es parte de mi ciudad. Esto cambia la historia, cambia la egiptología, porque algunos decían que Egipto es una civilización sin ciudades, y eso no es verdad. La ciudad nos cuenta que Atón, el único dios, empezó con Amenofis III, no con Akenatón. Pero Amenofis III era inteligente, porque mantuvo a Amón y otros, pero Akenatón era estúpido. Solo se concentró en Atón, y por eso abandonó una ciudad como esta. La comprensión profunda de la religión egipcia requiere años de preparación. El conflicto entre monoteísmo y politeísmo puede que se haya explicado mal. Algunos autores defienden que el monoteísmo en el antiguo Egipto fue una realidad insoslayable. La presencia de dioses de diferentes formas y con variados atributos podría corresponderse, según estos estudiosos de la teología y la cosmogonía egipcias, a conceptos como la emanación. Es, como decimos, un tema de extraordinaria complejidad. Cuando descubrí la ciudad estaba como el último día. Este es un descubrimiento increíble que reescribirá la historia y nos hablará, por fin, de la vida de los artesanos y los escultores que construyeron los templos y los palacios de los reyes en la Edad Dorada. La llamé la Ciudad Dorada porque fue construida en la Edad Dorada de Egipto. Y la llamé la Ciudad Perdida porque nunca pensé finalmente que pudiese ser descubierta. Su descubrimiento fue una gran sorpresa para mí. Veamos si hay similitudes concretas con los trabajadores del templo de Tutmosis III. Este espectacular descubrimiento de la Ciudad Perdida nos permite asociar a los trabajadores de palacio y templo. Todos los templos de millones de años, como el de Tutmosis III, tuvieron unos poblados asociados. ¿Se sabe dónde estaría ese poblado de los trabajadores de Tutmosis III? You have to understand that Der al-Medina was actually the village. Tienes que comprender que Der al-Medina era la ciudad en la que se trabajaba para construir las tumbas de los primeros ocupantes del Valle de los Reyes y sus templos. Yo creo que los trabajadores del templo de Tutmosis III vivieron en Der al-Medina. No era una ciudad solo para los trabajadores del templo de Tutmosis III, pero los que construyeron ese templo vivieron aquí. Uno de los días más emotivos del proyecto del templo de Tutmosis III fue sin duda el día del traslado de su gran estela. En época grecorromana se la llevaron al templo de Medinet Habu, reutilizaron el bloque, al ser un bloque de granito de estas dimensiones, lo reutilizaron
como umbral de esta puerta del patio romano de Medinett Habu, y allí se quedó boca abajo durante cientos de años, hasta que el investigador Weigall, en 1906, que fue uno de los que investigó en este templo, vio aquella estela en el templo de Medinett Habu y decidió levantarla. Y la levantó y la puso en pie delante del pilono de época, en el patio romano del templo de Medinett Habu. Y ahí es donde ha estado desde 1906. Pero ya se sabía por sus inscripciones que pertenecía a este templo. Sí, luego otro investigador, que fue el alemán Ricke, arquitecto, ya hizo un estudio de este templo y estudió la estela en profundidad. Ya dijo que venía de lo que era la capilla del recuerdo, la capilla dedicada a Thutmosis III dentro del templo de millones de años de Thutmosis III. Miriam Seiko is a very good archaeologist. Miriam Seiko es una gran arqueóloga. Yo le di esta concesión y estaba seguro de que haría un trabajo excelente. Every time I go to visit her excavation, she surprised me. Cada vez que voy a visitar su excavación, ella me sorprende con nuevos descubrimientos de partes del templo, estatuas. Ahora ella ha visto que parte del templo está bajo la carretera y quiere que se quite esa carretera, pues al otro lado hay evidencias del templo. Lo que más me sorprendió fue el excelente trabajo de conservación y de restauración que Miriam está haciendo. Río arriba, cerca de la primera catarata, el Nilo, hoy contenido con la gran presa de Asuán, nos lleva hasta el yacimiento de Kubet el Hawa, morada eterna de los antiguos gobernadores de la isla elefantina. La Asuán del lago Nasser, de los templos de Philae y del Aga Khan, custodia las grandes tumbas de los hombres fuertes del sur. Vaya lugar arqueológico, ¿eh? Hemos llegado con la barca sobre el Nilo, viendo el cortado de Kubet el Hawa, la cúpula del viento por aquel moravito, y vemos esas entradas. ¿Pero qué es en verdad Kubet el Hawa? Kubet el Hawa es la necrópolis privada donde no se enterró ningún rey y se enterraron los nobles que controlaban la primera catarata, la puerta de Egipto desde Nubia. Probablemente es la mejor necrópolis de carácter no real que hay en todo Egipto. ¿Y qué periodo abarca esta necrópolis? Abarca un periodo bastante amplio, pero los gobernadores y sus familiares se enterraron aquí desde finales del Reino Antiguo, la sexta dinastía, hasta finales de la dinastía 12. Estaremos hablando, por tanto, del 2200 hasta el 1800 sí. antes de Cristo, un periodo muy amplio. Sí. ¿Están enterrados solo los gobernadores o había otros rangos sociales aquí enterrados? Están los gobernadores y sus cortes provinciales. Los principales oficiales que asisten, que tienen el control de gestionar todo lo que viene de África Central. ¿Y eran egipcios o ya una mezcla con los nubios que estaban al sur? Aquí hay una mezcla, es un lugar de contacto entre culturas. Como en todo el sur, aquí se empieza a trabajar al alba. Las elevadas temperaturas así lo aconsejan. Ascendemos por esta escalera, que me parece monumental completamente, me parece que está excavada en la propia roca. ¿Es una escalera original o se hizo después? No, es original. Los grandes complejos funerarios de los gobernadores solían tener como acceso una escalera o una rampa. En este caso es la escalera más monumental de toda la necrópolis. Parte del monumento, la propia escalera es parte del monumento. ¿Y a dónde nos conduce? Que debe ser como una entrada muy principal. Sí, nos conduce a lo que sería la capilla funeraria, donde se le rinde culto al gobernador difunto y donde está también enterrado. ¿Una capilla funeraria para un gobernador o usada por varios gobernadores? Idealmente para el gobernador, lo que pasa es que también solían enterrar o bien a la mujer o bien a hijos, a miembros de lo que sería su familia, su círculo. Veo que la geología es un poco distinta, aquí como más suelta y en ese nivel una arenisca más compacta. Sí, efectivamente, utilizaron el mejor estrato de arenisca para construir las tumbas de los gobernadores, es decir, casi tenían un estudio geológico de la colina hecho. Perfectamente, tumbas mucho más duraderas, por tanto su trascendencia queda garantizada. De hecho, el estrato que suele formar parte del techo de estas tumbas tiene una mayor concentración de hierro y es más duro, y lo utilizan como techo de las tumbas.
Kubet al-Hawa es un lugar realmente especial que condensa a la perfección la dilatada historia egipcia. Por ejemplo, junto a esta capilla real de los gobernadores nubios, en el siglo VI después de Cristo se erigió esta iglesia bizantina, que estaría con culto hasta el siglo XII. Además fue un lugar muy importante de peregrinación que se extendió hasta el XIV. Y como anécdota, la propia capilla funeraria fue usada de sacristía para la iglesia. La necrópolis de Kubet al-Hawa nos ha parecido impresionante. Demuestra que hubo realmente una pequeña corte, unos gobernadores ricos y poderosos. Pero ¿qué importancia real tiene Asuán en la historia de Egipto? You know, Kubet al-Hawa, the most important thing about it that it has tombs of the governors. Lo más importante de Kubet al-Hawa es que son tumbas de gobernantes. Tenemos la tumba de Akhnuf, que fue a Nubia en los tiempos de Pepi II, que gobernó Egipto siendo un niño de 8 años. Akhnuf fue a Nubia y escribió una carta al rey. Le dijo que traería de Nubia incienso y otras grandes cosas, y también un pigmeo para él. El rey no estaba feliz del todo por el pigmeo y le preguntó, ¿qué más cosas puede darme el Nilo? Él le respondió que Asuán era un lugar importante para los egipcios porque era la fuente del Nilo. Tenemos la historia escrita en la isla Eknum, que nos habla del rey Zoser, al que el arquitecto Imhotep le aconsejó hacer una ofrenda a los dioses de Asuán para acabar con una sequía de 7 años. Porque el dios Eknum, que controlaba el agua en Asuán, se le apareció y le dijo, yo soy el dios que te dará el agua, hazme una ofrenda. Imhotep realizó esta ofrenda y el agua llegó a Egipto. Asuán fue muy importante para los antiguos egipcios. Las crecidas venían del sur para fertilizar la tierra. ¿Conoces la próxima gran celebración que vamos a hacer? El dios Amón solía vivir en un barco del templo de Karnak con su mujer Mut y su hijo Khonsu. Ellos fueron al templo de Luxor. Cuando Amón llegó a Luxor, llevó la fertilidad con su mujer Mut. Asuán fue muy importante también en la Edad Dorada, cuando los egipcios controlaban el este, porque necesitaban soldados de Nubia. Tenían que ir para formar ejércitos en Nubia para controlar el área. Por eso Ramsés II, cuando ascendió al trono, construyó muchos templos, como Abu Simbel en el sur, en Nubia. Enhorabuena, Alejandro, porque las autoridades egipcias han confiado en vuestro equipo y os han dado una concesión de 30.000 metros más al sur para excavar. Y además con la emoción, ¿no?, de encontrar el territorio completamente virgen. No sabemos qué puede haber aquí, grandes tumbas, quién sabe, ¿no? El caso que estáis haciendo los primeros trabajos, el georradar, que al pasarlo os detecta irregularidades y por tanto podéis detectar oquedades y cortes, ¿no? Si aquí encontramos alguna oquedad, alguna discontinuidad, como le llaman los físicos, pues probablemente no sea una gruta natural por el agua, sino que estamos hablando de una tumba. ¿Y habéis encontrado algo o estáis empezando? Llevan un par de días trabajando, pero ya parece que hay tumba. O sea, que estás ante un terreno virgen y fértil. Y que nos podrá rellenar esas fases de la historia de Egipto, que las conocemos gracias a las inscripciones de otros yacimientos, pero que no hemos encontrado las tumbas de esos personajes. Están aquí esperándote. Esperemos. Las autoridades locales permiten el acceso a una de las grandes tumbas. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre esta relación que existe entre la Universidad de Jaén y las autoridades culturales egipcias. Estamos encantados de tener aquí una misión española de la Universidad de Jaén, porque desde 2007 han realizado misiones muy importantes en Kubet al-Hawa y existe una gran cooperación entre egiptólogos egipcios y españoles.
Cada año tenemos nuevos descubrimientos aquí, en Asuán, por parte de las misiones españolas en la necrópolis. Por ello, estamos muy orgullosos de esta gran cooperación, no solo entre los egiptólogos de Asuán y las misiones españolas, sino entre la Universidad de Jaén y la de Asuán. El equipo de Alejandro Jiménez ha trabajado aquí desde hace años. Estamos ante un lugar muy especial, no solamente para ti y tu equipo, sino para toda la arqueología española, porque a mucha gente le sorprende que equipos españoles estén excavando en los núcleos más importantes de la arqueología egipcia. ¿Qué es esta tumba? Esto es un complejo funerario que data del 1800 a.C., donde fue enterrado un gobernador originalmente y posteriormente se enterró también su hermano. El gobernador se llamaba Gekaib Ang y su hermano Gekaib III. Cuando hablamos de gobernador parece un puesto político sin importancia, no, y era un virrey, prácticamente un príncipe. La tumba es absolutamente monumental y el pozo enorme. Cuéntame qué sentíais cuando excavabais ese pozo sin saber lo que había abajo. Pues el hecho de que estuviera parcialmente colmatado el pozo nos permitía albergar la esperanza de encontrar algo intacto. Y realmente encontramos algo intacto, aunque no es contemporáneo a los constructores de la tumba, sino que data de unos 1500 años después. Pero aún así, el hecho de encontrarte un enterramiento múltiple intacto fue un momento alucinante. Hay otro enterramiento muy curioso, ¿no? Este nubio con ese puñal tan bonito. Sí, era un sacerdote, miembro de la familia gobernante, se llamaba Gema, y fue enterrado en un ataúd de madera de cedro que nos está dando una gran información desde el punto de vista dendrocronológico. Y bueno, pues fue nuestra primera experiencia con un enterramiento intacto de esta época en la que centrábamos las investigaciones de nuestro proyecto. Pero fenotípicamente era nubio, muy alto, 1,80, quiere decir que hay una mezcla de razas realmente notable. Efectivamente, la primera catarata es una región de contacto entre dos mundos, el mundo mediterráneo y el mundo africano, y lógicamente la población se mezcló. Y lo que nos llamó la atención, precisamente porque no nos lo esperábamos, es que los gobernantes de esta región fueran étnicamente nubios. Entonces, algo que no nos esperábamos probablemente por nuestra propia educación occidental, que siempre piensas que el gobernante egipcio va a ser mediterráneo, pero no, era nubio. Miguel Botella es uno de los antropólogos más importantes del mundo. Con él hemos tratado el Neolítico y el canibalismo. Hoy lo encontramos en Asuán estudiando patologías de los antiguos egipcios de esta región. Lo que más nos encontramos son enfermedades traumáticas, por ejemplo fracturas, esta fractura curada de hacía mucho tiempo, ¿no? Pero que dejó al sujeto cojo, como es lógico, y ves que no tuvo un tratamiento especial. Y también, como enfermedad infecciosa, una de las más prevalentes es la tuberculosis. La tuberculosis, aquí hay muchos casos de tuberculosis y este es un caso un poco extremo. Tuberculosis quiere que de pulmón, pero no sabía que terminaba deformando la columna. Sí, la tuberculosis comienza normalmente por pulmonar, pero después pasa a los huesos y altera, produce una descalcificación extrema de los huesos y produce una deformación, como ves, hacia adelante, que finalmente acaba con una compresión del corazón y los pulmones y acaba muriendo por eso. Tenemos tres ejemplos que nos hablan en este caso de violencia. Sí. No es una violencia mayoritaria ni extendida, pero es algo puntual y singular. Cuéntanos un poquito, porque es muy llamativo. Sí, son muy llamativos porque es muy escaso. Suena raro el que en una zona de frontera no hubiese conflictos armados, que lo debería de haber, evidentemente, pero evidencia solamente hemos encontrado en estos tres sujetos, pero es una violencia extrema la que se ha practicado sobre ellos. Por ejemplo, este sujeto, por ejemplo, tiene 9 golpes de espada. ¡Qué barbaridad! Sí, y que además se puede identificar el tipo de espada que eran copes de la época. Por los dientes estos que tiene, ¿verdad? Sí, por las muescas que presenta aquí, pero fíjate, aquí en la nuca tiene también, aquí en esta parte también. Un solo golpe de esto sería mortal, quiere decir que se han ensañado con él. Cualquiera de ellos era mortal. Polícromos a la sombra del sol del sur. Historias irrepetibles, grabadas en los paramentos exteriores e interiores de las tumbas. Esta necrópolis es el sueño de cualquier egiptólogo. La tumba de Kherhuf, datada en el 2200 a.C., es la más antigua de la necrópolis. Ya en sí tiene todo un valor histórico y arqueológico, pero lo más llamativo son sus inscripciones jeroglíficas. ¿Qué nos dicen? Pues nos dice que hizo 3 viajes al país de Yan
en el África profunda y que en uno de ellos logró traer para el faraón un pigmeo. Y tanto le impresionó esta hazaña al faraón que lo nombró gobernador. La tumba de Saremput es el epicentro de esta campaña, aunque su investigación acumula varios años de trabajo. En su interior pueden disfrutarse magníficos paneles pictóricos con escenas maravillosas. En la profundidad del hipogeo, tras descender por una escalera de madera, puede haber un gran hallazgo en forma de cámara funeraria. Saremput fue realmente el primer gobernador local constatado a partir de la dinastía XII, aquí en la zona, en el Nomo de Tasset. Estaríamos hablando de un 1900 a.C. Exactamente. Estamos eso, a principios de la dinastía XII, segundo rey de esta dinastía, Senusret I o Sesostris I, dependiendo. La monumentalidad de la tumba se hace manifiesta ya en su patio de acceso. Estamos ahora mismo en lo que es el patio exterior, un gran patio exterior de hecho, con un pórtico, una galería de pilares en el que además él se menciona numerosas veces en cada pilar, y luego entraríamos en la zona ya excavada en la roca, en lo que es el hipogeo, y ahí lo que primero que encontramos es una sala, un vestíbulo de entrada. Estaría cubierta completamente de escenas del gobernador, de su familia. Pinturas que todavía se ven perfectamente. Exactamente, las que se han conservado. De ahí pasaríamos a un corredor de unos 11 metros de largo, y para llegar a lo que es la zona de culto, donde se encuentra el nicho, donde la familia o los sacerdotes funerarios realizarían todas esas ofrendas, y a partir de ahí surgen los pozos funerarios. Hemos podido visitar dos grandes excavaciones lideradas por equipos españoles en Egipto. Son muchos más, afortunadamente. Los días de trabajo in situ en Egipto siempre son jornadas inolvidables, la superación constante de obstáculos. Nuestros arqueólogos son grandes fondistas, fajadores que resisten cualquier adversidad. Eso los ha llevado a estar en la primera línea de la egiptología, con proyectos como el del Templo de Millones de Años de Tutmosis III en Luxor o Kubet el Jagua en Asuán, la necrópolis de los gobernadores de la isla Elefantina. Los egiptólogos de hoy siguen la senda de los pioneros. Ojalá su huella sea cada vez más profunda. Los españoles son muy activos en la egiptología. Tenemos grandes excavaciones en las que han realizado grandes descubrimientos. Nunca jamás olvidaré el día que me invitaron a abrir un sarcófago y encontramos dentro una maravillosa momia. Abrieron el sarcófago y estaba allí. Además, hay equipos trabajando en Fayum. Admiro a los arqueólogos españoles porque no solo son buenos en las excavaciones, sino que lo son en la conservación y restauración de las piezas.